Tal? Buenas tardes, mi nombre es Diego Yaret Faustoera y hoy vamos a exponer sobre los modelos ARIMA. Mi equipo está conformado por Campos Dionisio Valeria, Ana Karen García Rodríguez, Sofía Natividad Martínez Vilchis y Dafne Pérez Moreno. Bueno, como ya antes mencionado, nosotros les vamos a hablar sobre el modelo ARIMA y para conocer un poco más de él es necesario saber que el modelo ARIMA es una metodología econométrica basada en modelos dinámicos que utiliza datos de series temporales. La metodología utilizada en los modelos ARIMA fue descrita inicialmente por el estadístico George Edward Thelman Watts y el estadístico e ingeniero Jenkins en 1970 en su libro Análisis de series temporales, Predicción y Control, Time Series Analysis, Forecasting and Control. De la metodología de Watts y Jenkins está que desarrollaron modelos estadísticos para series temporales en los que se tienen en cuenta la dependencia existente entre los datos. Los análisis se basan principalmente en un modelo explícito. Este se conoce como un nombre genérico de ARIMA, Autoregressive Intermediate Average, que deriva de R, autorregresivo, y integrado más medidas móviles. La metodología de Watts y Jenkins se resume principalmente en 4 fases. La primera fase consiste en identificar el posible modelo ARIMA que sigue la serie, lo que requiere en decidir las transformaciones a aplicar para convertir la serie observada en una serie estacionaria. El determinar un modelo ARIMA para la serie estacionaria, es decir, las órdenes de P y Q de su estructura autorregresiva y la media móvil. Dentro de la segunda fase está la selección provisionalmente de un modelo para la serie estacionaria, que pasa a la segunda etapa de estimación, donde los parámetros R y MAR del modelo se estiman por máxima verosimilitud y se obtienen sus errores estándar en los residuos del modelo. En la tercera fase es el diagnóstico, donde se comprueba que los residuos no tienen estructura de dependencia y siguen un proceso de ruido blanco. Para esto, si los residuos muestran estructura, este se va a modificar para incorporarla y asimismo se van a repetir las etapas ya anteriores para poder obtener el modelo adecuado. Ya es en la cuarta fase donde la predicción, una vez que se ha obtenido un modelo adecuado, se realizan las predicciones con el mismo y así sucesivamente. Para saber el objetivo de estas fases, bueno, en sí del modelo, su objetivo principal es mostrar el enfoque complejo del análisis de series de tiempo. Eso fue sugerido, como ya antes lo mencioné, por Watts y Jenkins, que en la actualidad es una de gran utilidad en el campo estadístico para determinaciones de proyecciones, con un sinfín de variables de tiempo económico, social, demográfico y de diferentes campos, los cuales son susceptibles a cambios en función al tiempo y a su vez estos nos ayudan a detectar los efectos de dichos cambios. Bueno, sin en cambio, dicho procedimiento de Watts y Jenkins envuelve un elemento subjetivo que permite a uno escoger entre una gran variedad de modelos y así poder realizar un control de calidad de las proyecciones en forma sencilla. Dentro de esta versatilidad, a su vez, la fuerza de enfoque de Watts y Jenkins están las predicciones, lo que no tienen que ser únicas ni permanentes. Eso nos va a ayudar a facilitar de una manera posible tomar en cuenta una mejor toma de decisiones y adoptar así ciertas políticas. Bueno, yo les voy a hablar sobre las consideraciones que tendremos en los modelos ARIMA. Bueno, para trabajar con modelos ARIMA es necesario tener una serie de conceptos básicos, tales como es el proceso estocástico, ruido blanco, sendero aleatorio y estacionariedad. Un proceso estocástico es una sucesión de variables aleatorias que van a depender dentro de un parámetro. En el caso de las series temporales, este parámetro es el tiempo.
Bueno, y en un ruido blanco es una sucesión de variables aleatorias que se caracteriza por tener una esperanza constante e igual a cero, igual varianza y además son independientes a lo largo del tiempo. Un sendero aleatorio es un proceso estocástico que se caracteriza porque su primera diferencia es un ruido blanco. Y un proceso estocástico es débilmente estacionario o estacionario en un sentido que vamos a hablar que sería amplio. Y este cumple que su medida y sus varianzas son constantes para cualquier periodo y tiempo. Y las covarianzas entre dos variables solo van a depender del lapso que tendremos del tiempo. Y esto va a ser lo que va a llevar en el transcurso de ellas. Bueno, yo les hablaré sobre la identificación y para trabajar con los modelos ARIMA va a ser necesario tener en cuenta una serie de conceptos, los cuales van a ser el proceso estocástico, ruido blanco, sendero aleatorio y la estacionariedad, lo cual ya se les mencionó anteriormente. Para identificar cuál va a ser el proceso ARIMA que ha generado una determinada serie temporal, es necesario que los datos sean estacionarios. Esto quiere decir que no pueden representar tendencia creciente o decreciente, ni tampoco se puede presentar fluctuaciones de diferente amplitud. También si la dispersión no se mantiene constante, entonces la serie no estacionaria es varianza y esto habría de transformarla siendo la transformación logarítmica, la cual es la más habitual. Una vez que la serie es estacionaria, va a ser necesario obtener las funciones de autorregulación simple y parcial muestrales para determinar el proceso ARIMA con las variables P de Q. La siguiente, Sofía, por favor. Bueno, la estimación, esto se refiere a que después de identificar el proceso que ha generado los datos de una determinada serie temporal, es necesario estimar los parámetros de los que depende. Si se supone que de forma genérica el proceso es estacionario, por lo tanto es invertible y la serie temporal ha sido generada por un ARIMA P de Q. P de Q significa en el modelo ARIMA, bueno, sus variables. P va a ser que representa un orden del proceso autorregresivo. D va a ser el número de diferencias que son necesarias para el proceso, ya sea estacionario. Y Q va a representar el orden del proceso de medias móviles. Los parámetros del modelo ARIMA se pueden estimar por máxima verosimilitud, asumiendo que la distribución de la serie y un ejemplo se muestra en esa imagen, el cual es un caso de logaritmo de la función de verosimilitud, donde t va a ser el número de observaciones y sigma al cuadrado, perdón, va a ser la varianza del ruido, mu va a ser la medida de la serie y sigma al cuadrado va a ser su varianza. Como pudimos darnos cuenta, la estimación es bastante importante dentro de nuestro proceso y ahora esa estimación tiene que pasar por un proceso que se llama validación. La validación en el modelo es necesario, bueno, aquí dice, comprobar si se ajusta o no de forma adecuada los datos observados de la serie temporal objeto de estudio. Eso quiere decir que una vez que ya tenemos esta estimación, necesitamos validarlos por medio de este tipo de método. Y para comprobar si el modelo es adecuado, se suele realizar lo siguiente: análisis de parámetros estimados, el análisis de residuos, análisis de bondad de ajuste y análisis de estabilidad. En la siguiente diapositiva voy a explicar cada uno de estos. Los análisis de parámetros, como sabemos, los parámetros son todas aquellas mediciones que requieren nuestro proceso. Y que estos parámetros, como en el proceso anterior que explicó mi compañera Karen, se hace una estimación de estos mismos parámetros. Es necesario contrastar si los parámetros estimados son estadísticamente significativos o no.
Para ello, la hipótesis nula para cada uno de los coeficientes plantea que este es cero, frente a la hipótesis alternativa que es distinto a cero. El estadístico del contraste se basa en la distribución T de student. Si al realizar el contraste alguno de los parámetros no fuese significativo, sería necesario eliminarlo del modelo. La siguiente, por favor. Ahora, el análisis de residuos. El análisis de residuos es importante ya que al saber la cantidad, valga la redundancia, de residuos, también vamos a poder calcular si la estimación fue correcta. Uno de los supuestos del modelo ARIMA es que las perturbaciones aleatorias son ruido blanco. Sin embargo, como estas son inobservables, es necesario calcular los residuos, que es lo que mencioné hace un momento, y comprobar. En primer lugar, el gráfico de los residuos nos puede indicar de forma intuitiva si su medida es constante e igual a cero. En caso de que lo sea, eso quiere decir que nuestro análisis de parámetros estimados también fue correcta y corresponde o está dentro de nuestro modelo ARIMA. La siguiente, por favor. Y el análisis de estabilidad. Este análisis permite establecer si el modelo ARIMA es estimado para el periodo muestral es estable también en periodos futuros. Si esto es así, se podría obtener una predicción fiable de la variable objeto de estudio. Para realizar este análisis de estabilidad se puede utilizar el test de estabilidad estructural de Chow. Bueno, después de que ha sido estimado y validado el modelo ARIMA, este puede servir para obtener valores futuros con respecto a la variable que se está estudiando. Las predicciones pueden ser de dos tipos, puntuales o por intervalos, en donde la estimación puntual se obtiene calculando el valor esperado de la variable en el periodo futuro t más 1, condicionado al conjunto de información disponible hasta el periodo t. Y la predicción por intervalos para un nivel de confianza del 95% se obtiene sumando y restando a la predicción puntual la desviación típica del error de predicción multiplicada por el valor tabulado para el 95% de confianza. Las características que se tienen en los diferentes modelos ARIMA serían las siguientes. En los modelos AR, la predicción a medida de que aumenta el horizonte temporal tiende a acercarse cada vez más a la media del proceso. En los modelos MAQ, si el horizonte temporal de la predicción es mayor que el orden del proceso, entonces la predicción es igual a la media. En los modelos ARMA-PQ, para periodos superiores al orden del proceso de las medias móviles, la función de predicción se comporta como la de un proceso ARP y por lo tanto se acerca cada vez más hacia la media. En los modelos ARIMA-PDQ, la predicción ya no se acerca a la media, sino que esta sigue una línea recta con pendiente igual a la media del proceso, que se obtiene al hacer las transformaciones necesarias para que la serie sea estacionaria. Existen ventajas y desventajas dentro de los modelos ARIMA. Algunas de las ventajas es que son buenos para predecir en corto plazo de tiempo, debido a su capacidad de aprender de los cambios en la dinámica de la serie. Estos también sirven como punto de referencia, son baratos y rápidos de construir. Y las desventajas es que son pobres para predecir un modelo de cambios estructurales y puntos de giro. Son de memoria corta y el horizonte de pronóstico es a veces muy corto y es menos eficiente en el uso de información. Y a continuación, pues,
las conclusiones generales. Bien, bueno, como conclusión, tenemos que los modelos ARIMA nos van a permitir efectuar un dicho pronóstico o una predicción en el cálculo de asignaciones económicas en los expedientes de contratación, así como la realización de estimación matemática para la predicción económica en las asignaciones presupuestales de los expedientes de los mismos. Bueno, yo como conclusión doy que el modelo ARIMA que trabajamos es de mucha ayuda, ya que nos va a permitir describir valores y funciones que tendremos lineales de datos y pues errores que podemos alcanzar en el proceso, y también nos van a incluir componentes cíclicos o estacionales, que estos se van a ir desarrollando conforme va procesando nuestro proceso y los vamos a poder ir identificando. En los modelos ARIMA, como lo vimos, son necesarios diferentes conceptos antes de entender cuál es su función y cómo se usan. Y aparte, este proceso lleva diferentes etapas que se vieron aquí, como identificación, estimación, validación y predicción. Gracias a este tipo de proceso vamos a poder observar el comportamiento de una predicción que se hace dentro de este proceso, y gracias a eso vamos a poder también observar el comportamiento de esta misma predicción. Bueno, y estas serían nuestras referencias.